Pues tengan lindos y hermosos y bonitos días. Bienvenidos a este canal de YouTube Norte de la Cruz. No se les olvide dar su like. Acá abajo la campanita, píquenle, púchenle. Pues aquí está yendo la mañanera. Presidente, buenos días. Pedro Villacaña, el periódico El Universal. Presidente, preguntarle, hoy se da a conocer un documento interno del INSABI donde se reporta que que solo se entregan 3 de 4 medicamentos o insumos solicitados por los sistemas de salud estatales. ¿Hasta cuándo se podría regularizar este desabasto? ¿Sería hasta el próximo año, en 2024, como usted ha mencionado, un sistema de salud ejemplar como el de Dinamarca? Pues hemos avanzado mucho. Yo les comentaba que ya se compraron todos los medicamentos que se requieren para el 23 y el 24. Ya están comprados. Las claves, así se les conoce, que se requieren para centros de salud, para hospitales, ya salimos adelante con esto que estaba echado a perder por la corrupción. Era el negocio de políticos y de traficantes de influencia. Ya hemos hablado de que 10 empresas que ni siquiera tienen laboratorios le vendían al gobierno 100,000 millones de pesos y 3, 60,000 millones de pesos. Fueron las que hicieron la campaña en contra de nosotros de que no había medicamentos para niños de cáncer y toda la campaña en contra de los medios de información, porque también los medios estaban involucrados. Estas empresas pagaban publicidad a los medios de información, entregaban moches, chayote a ciertos periodistas. Nada más que eso ya se terminó. No se podía comprar los medicamentos en el extranjero. Estaba prohibido por ley. Tuvimos que hacer una reforma legal y abrir la compra a países del extranjero. Hicimos un acuerdo con la ONU y ya tenemos la adquisición de los medicamentos. Ahora tenemos que seguir con la distribución de los medicamentos y luego la llamada última milla, ya la entrega a cada unidad médica, a cada centro de salud, a cada hospital, y en eso estamos. Se ha avanzado mucho. El martes hablábamos que ya en los estados donde iniciamos todo el plan para mejorar el sistema de salud pública, ya tenemos más del 90% de abasto de medicamentos. O sea, más del 90% de recetas surtidas en 9 estados. Y estamos avanzando. Y yo espero que para mediados, más tardar a finales del año próximo, ya tengamos un sistema de salud de calidad, de los mejores del mundo. Es mi compromiso y sé cumplir los compromisos. Y se está avanzando.
enfrentando obstáculos, porque hay que reparar instalaciones, hay que equipar hospitales, hay que contar con los médicos generales, con los médicos especialistas. No he visto una nota en el Universal ni en ningún periódico convencional o en la radio, un reportaje, en la televisión, del daño que hicieron los neoliberales corruptos al aplicar la política de privatización de la educación y rechazar a los jóvenes que querían ingresar a las universidades con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. El daño tan grave que causaron, porque ahora no tenemos los médicos, ni mucho menos los especialistas que necesita el país. Y eso tuvo que ver con la política neoliberal o neoporfirista, la política privatizadora de pensar que la salud como la educación son privilegios y no derechos de los ciudadanos. Entonces no ha habido autocrítica. Afortunadamente vamos saliendo. En el caso de los médicos, estamos contratando médicos de otros países y haciendo convocatorias para que se cuente con los especialistas que se necesitan en todo el país. Nos ha ayudado mucho, mucho, y se lo agradecemos de todo corazón al gobierno de Cuba. Acabo de hablar con el presidente Miguel Díaz-Canel antier por teléfono. Conversamos y le agradecí porque nos han enviado 500 especialistas y así es como venimos avanzando para que tengamos todos los especialistas. Porque ayer o antier, el martes, lo decía Zoé Robledo, casi no había consultas que daban especialistas o que los pacientes necesitaban especialistas, no se daban consultas porque no se tienen especialistas. Cuando inició el gobierno nuestro, yo tenía ya pensado el levantar el sistema de salud y lo primero que hice en el 19 fue una gira para visitar 80 hospitales del programa IMSS Bienestar. Y no se me va a olvidar de que de esos 80 hospitales, 3 están en Yucatán, porque ese programa no lo descentralizaron y tiene unidades médicas, y si hay 20, 30 unidades médicas, hay un hospital de segundo nivel que atiende las unidades médicas. Pues en el caso de Yucatán son 3 hospitales y en ninguno de los 3 había pediatras. Y así recorrí y no había especialistas. Entonces, por eso le agradecemos mucho al gobierno de Cuba y desde luego
refrendamos nuestra hermandad con el pueblo de Cuba y con todos los pueblos de América Latina y del Caribe, y me gustaría este fin de año hablar con todos los presidentes. No lo puedo hacer, pero un saludo al pueblo de Guatemala, al pueblo de Honduras, al pueblo de El Salvador, al pueblo de Belice, un saludo al pueblo de Argentina, al pueblo de Uruguay, al pueblo de Perú, que ahora está atravesando por una situación difícil, deseándoles que el año que viene sea mejor, y también un saludo al pueblo de Brasil. Hoy sale Beatriz, mi esposa, me va a representar en la toma de posesión del presidente Lula en Brasilia. Va a ser el día 31, el día primero, iniciando 2023, y sostengo lo que dije cuando estuvo por acá el presidente electo. Pienso que Lula es una bendición para el pueblo de Brasil. Va a haber en Brasil igualdad y alegría con Lula. Entonces, esto que sostienes sobre los medicamentos ya lo estamos atendiendo, y queda como compromiso público el que vamos a tener uno de los mejores sistemas de salud pública el año próximo. Esto significa que todos los que no tienen seguridad social, que es la mitad de la población, van a poder ser atendidos médicamente. No solo se trata de que se tenga el llamado cuadro básico de medicamentos, un número determinado, no, sino todos los medicamentos que se necesiten, y de manera gratuita. Es garantizar el derecho a la salud. Entonces, es un proceso. Les hablaba hace un momento de que quería yo iniciar la rehabilitación del sistema de salud desde el comienzo del gobierno, pero nos vino la pandemia, nos metimos de lleno a eso, y una vez que ya no es lo mismo, afortunadamente, en cuanto a contagios por COVID, ya estamos levantando el sistema de salud y vamos a seguir avanzando porque es algo importantísimo. Me gustó mucho la frase con la que terminó Rosa Isela su informe. Dice: después de la vida, lo más importante es la libertad. Pero después de la vida, así es, ¿no? Sí, señor. O sea, la salud es importantísimo, es un derecho. Presidente, aprovechando que está la secretaria de Seguridad, ¿cuál sería el balance que se tiene de este año en materia de seguridad? Hay algunas cifras que reportan en materia de mujeres, algunos delitos que han subido. ¿Cuál es el reporte que se tiene en esta materia de seguridad? Pues hemos avanzado mucho este año.
por ejemplo, este año fue muy notorio el que ya empezamos a bajar la incidencia delictiva, en específico en lo relacionado con homicidios, porque cuando entramos al gobierno iba así. A ver si no tienen ahí la lámina. Y este año es ya cuando empezamos con un descenso, empezó a disminuir, porque los primeros años todavía nos costó, claro, se logró detener la tendencia al alza. Esto que venía, si no hubiésemos aplicado las medidas que estamos llevando a cabo, la estrategia que se está implementando, la tendencia era esto. Y lo que hicimos, porque era un impulso ascendente, fue detener en el caso de homicidios, solo detener. Porque ahorita vamos a ver otra gráfica donde se ve mejor. Pero ya, a ver, la anterior de favor, sí, pero ya aquí ya empezó. Y últimamente más. O sea, lo que es 2022. A ver, ahora sí la gráfica anterior. Es esto. Aquí entramos. 33,737. Promedio diario 92 asesinatos. Todavía 19 por esa tendencia al alza, 34,715. ¿Se acuerdan que aquí vino Jorge Ramos una o dos veces a decirnos esto? Que sí, en efecto, eran los indicadores más altos. Entonces nos llevó tiempo por, repito, el incremento que se traía, la dinámica de incremento de violencia. Y aquí empezó a bajar. Ya menos que el 18 y ya 22, y los promedios 92 diarios, 95, 94, 91, 85. Esto es importante y lo que estamos proponiéndonos es reducir más. ¿Por qué no ponen lo de porcentajes? También vuelvo a lo mismo. Si no hay contexto, no
se entiende el texto o no hay texto sin contexto. Entonces, en la prensa que no nos quiere, pues son expertos en sacar de contexto un problema. Van a las podridas, a buscar las podridas. Entonces, esto se olvida. Este es el sexenio del presidente Salinas, un incremento en su sexenio en homicidios de 9.2. Zedillo redujo homicidios en 31.2. Fox lo aumentó muy poco, 1.6. Este es el campeón. Calderón lo incrementó casi 200%. La guerra, lo irracional, lo absurdo. Peña lo incrementó 59 y nosotros lo hemos bajado en 10.3. Nada más que esto tampoco sale en el Universal. Imagínense una primera plana del Universal así. Así nada más. Ni ayer, que fue el Día de los Inocentes. Preguntarle si ya se tiene confirmado o se descartó que el presidente Joe Biden aterrice en su próxima visita a nuestro país en el AIFA, y si se tocará el tema de Genaro García Luna en esta visita que hará el mandatario estadounidense aquí a Palacio Nacional, porque el juicio contra el ex secretario de Seguridad Pública comienza a mediados de enero. ¿Se tiene contemplado esto? Y también conocer si su opinión acerca de estos espectaculares que han sido contratados en diversas partes del país, promoviendo una silueta similar a la de Claudia Sheinbaum, con la leyenda es Claudia. ¿Cuál es su opinión? Algunos al interior de Morena han hecho algunas críticas a esto. La oposición considera que son actos adelantados de electorales para la presidencia de 2024. Bueno, se está viendo lo de la llegada del presidente Biden. Lo está viendo el Servicio Secreto de Estados Unidos, lo que era antes el Estado Mayor. Entonces, nosotros estamos planteándoles que lo mejor es que el avión aterrice en el aeropuerto Felipe Ángeles. Y ayer les explicaba yo de que no es un asunto logístico, sino político, porque el Universal y el Reforma, imagínense, Lore de Mola, Sarmiento, etcétera, 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 pues se encargarían de decir de que es tan inseguro y está tan mal hecho y tan distante el aeropuerto Felipe Ángeles, que ni el presidente Biden quiso llegar a ese aeropuerto.
o sus agentes de seguridad no lo recomendaron, aun cuando ya el primer ministro Trudeau aceptó llegar. Entonces, es solo lo que se les está informando al gobierno de Estados Unidos, que no se presten a esta oposición ramplona. Y conservadora, ¿no?, que se vale de todo. Pero eso lo van a resolver los de la secreta. Le decía yo a uno de ellos, que además se portan muy bien cuando voy a Estados Unidos, son los que cuidan, porque aparte de la CIA y la DEA existe el servicio secreto que tiene esa función. Y hay uno que es muy simpático y son buenas personas. Le contaba yo que allá en mi pueblo había una gente que nos vigilaba cuando éramos opositores. Ya murió, finado. De aquellos agentes, policías que tenía Gobernación antes, que de repente, o casi siempre, se reunían en el Café Habana, allá en Bucareli, y tenían uno o dos, y todavía están algunos. Y eran muy notorios, pues, muy conocidos. Y este era también muy simpático. Y le decíamos nosotros: ¿eres de la secreta o no? No te puedo decir porque si no ya no voy a ser de la secreta. Pero en eso están, ¿no? Están resolviendo los de la secreta. Aquí, afortunadamente, ya no está el Estado Mayor Presidencial, porque esos eran los que mandaban. No podía el presidente hacer nada. Lo tenían rodeado. 8,000 elementos. Eso tampoco lo ha publicado el Universal. Cuidaban al presidente de México. 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Y ahora en la ayudantía son 15. La mayoría mujeres, por cierto, y profesionales que se van ahí formando porque recorren todo el país conmigo, van aprendiendo, van conociendo México, recogiendo los sentimientos de la gente, van consolidándose en sus ideales, en sus principios, y ya cuando vemos que están formados y hay algún lugar en donde requerimos a alguien de confianza, a ver, tú estudiaste economía, tú estudiaste ciencia política, tú estudiaste ingeniería, tú estudiaste contabilidad, jóvenes, aquí hay que formar cuadros
hay que pensar siempre en el relevo generacional. ¿Qué otra cosa preguntaste? Sobre lo de Claudia Sheinbaum, los espectaculares que se han contratado. Pues eso es un asunto del movimiento, del partido. Lo ideal sería que todos tuvieran la misma oportunidad. Yo sí puedo decirles que no tengo preferencia por ninguno. Para mí, todos los que aspiran de nuestro movimiento son de primera, reúnen todos los requisitos, tienen un perfil excepcional. No solo son de los mejores servidores públicos, administradores, políticos de México, sino del mundo, para que dimensionemos lo que tenemos. De los mejores del mundo. Y vuelvo a repetir, no es fácil gobernar. No es que es un actor, un cómico que le cae muy bien a la gente, un artista, un millonario. No. La política es un oficio, un noble oficio, que no solo requiere de la más alta calidad espiritual, sino de experiencia. Y por eso estoy muy contento, muy contento, porque los que están son de verdad, de primera. Sería lamentable, ¿no?, que iniciado un proceso de transformación no tuviésemos opciones para garantizar la continuidad con cambio, que no tuviésemos relevo con las características que se requieren, que se necesitan. Entonces, Claudia, muy buena. Marcelo, muy bueno. Adán, muy bueno. Y todos los demás. Y todos los demás. Pero digo, yo no sé cómo le van a hacer en el flanco derecho, en el bloque conservador, porque no tienen gente, con todo respeto lo digo, con experiencia. Vean uno por uno. Además son muchos. ¿Cómo le van a hacer? Ojalá y no haya dedazo
de Claudio X González o de los machuchones. No me meto en eso, es otra cosa. Eso, yo lo único que puedo decir es que tenemos un pueblo muy politizado. Por eso yo digo, hay polarización. No, hay politización. No nos confundamos. Es un pueblo muy consciente. Entonces, al que se quiere pasar de listo, no le va bien. Porque la gente está ahí, viendo. Les voy a contar una anécdota, porque es importante, para que vean lo que es el pueblo, la sabiduría del pueblo, el por qué digo que el pueblo es sabio. En contra de Sheridan. Y por eso le tengo un gran respeto al pueblo. Bueno, antes de eso, le tengo amor al pueblo, pero también mucho respeto, porque el pueblo es mucha pieza. El problema de los conservadores, entre otros, es el menosprecio al pueblo. Cuando el desafuero, resulta que había pasado la elección del 2000 y se da una ruptura en el PRD porque querían la candidatura a la presidencia, la buscaban y tenían derecho el ingeniero Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Entonces, en las encuestas estaba mejor posicionado del ingeniero Cárdenas. Sí, fue en el 2000. Y entonces, hasta me tocó hablar con el licenciado Muñoz Ledo para convencerlo de que él podía ser candidato a jefe de gobierno y que si se iba en pareja, en unidad, el ingeniero Cárdenas para la presidencia, Porfirio a jefe de gobierno, podíamos ganar. Les estoy hablando de antes de la campaña del 2000. Era yo todavía presidente del PRD, ya estaba yo a punto de terminar. Hasta le ofrecí al licenciado Muñoz Ledo, primero que yo hablaba con el ingeniero Cárdenas, pues para armonizar. Segundo, que si él aceptaba, yo me ofrecía a ser su jefe de campaña. Entonces, me acuerdo que desayunamos porque buscaba yo la unidad, era mi trabajo como dirigente. Yo tenía ya pensado irme a Tabasco, regresar a Tabasco, a ser de nuevo candidato a gobernador. Y ya había terminado mi trabajo
con muy buenos resultados. Está mal que yo lo diga, pero para que no se olvide, porque cuando yo fui dirigente del PRD, pues se ganaron gobernaturas que nunca se habían ganado. Se ganó la jefatura de gobierno, gobernaturas de Zacatecas, Tlaxcala, Baja California Sur. Bueno, desplazamos al PAN como segundo lugar en la Cámara de Diputados, porque el proyecto de Salinas era el que se estableciera en México un bipartidismo, PRI-PAN, una especie de gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, queda uno, queda otro, pero sigue la misma política económica, esa donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo. Entonces, ese sistema de simulación es el que querían establecer. Y yo y muchos, mujeres y hombres, nos dedicamos a romper esa simulación. Y fue muy importante que creo que en el 97, en una elección intermedia, ya la izquierda había desplazado al PAN de segundo lugar en la Cámara de Diputados. Y así cosas. Pero ya terminé, ya estaba yo por concluir, pero faltaba ver lo de la sucesión para el 2000. Yo tenía pensado pues irme a Tabasco. Ni por aquí imaginaba que unos meses después iba yo a ser el candidato a jefe de gobierno. Entonces, estaba yo convenciendo al licenciado Muñoz Ledo. Entonces me dice, mira, yo ya he participado en todo, he sido candidato pues en todo, he tenido pues todos los cargos, soy secretario de Educación, secretario del Trabajo, todo, y lo único que me falta es ser candidato a la presidencia, y quiero, porque me siento con capacidad. Entonces, quiero ser candidato. Pues, no hay nada que hacer. Entonces, como se elige en el PRD al ingeniero Cárdenas, el licenciado Muñoz Ledo se va de candidato, como era su intención, creo que por el PARM, por otro partido. El PARM, ¿verdad? Sí. Esto para los jóvenes, porque está muy difícil que esta historia la cuente el Reforma o el Universal, o se conozca. El caso es que se va de candidato del PAN y ya cuando viene la ola azul, ¿no?, que está Fox muy fuerte y que ya es evidente de que va a ganar, él declina y se suma a Fox. Gana Fox y creo que le ofrecen ser embajador o representa a México en el extranjero,
Y luego, como es un hombre de nervio y de prestigio, pues termina por no gustarle. Y me viene a ver, yo era jefe de gobierno, y me dice, yo quiero ayudar. Ah, pues muy bien, licenciado, venga. Y me ayudaba, creo que como asesor, pero no se sabía, pero sí teníamos relación, porque yo lo estimo mucho, como estimo muchísimo al ingeniero Cárdenas. Y por eso me puede decir que soy Hitler o Stalin. De verdad lo estimo, los estimo. Bueno, al ingeniero Cárdenas lo respeto mucho. Entonces, pero estamos aquí hablando de la sabiduría popular, del por qué no se debe menospreciar al pueblo. Resulta que estoy como jefe de gobierno y para que yo no apareciera en la boleta como candidato a la presidencia, Fox decide desaforarme con Krill. Todo esto por la historia, ¿no? Que no hay que olvidar. Con el presidente de la Corte y con todos los ministros de la Corte. Azuela, que era el presidente de la Corte. Entonces, inventan de que yo no había respetado un amparo, porque se construyó un camino para comunicar a un hospital en Santa Fe, un hospital, por cierto, privado, importante, creo que se llama ABC o sí, que había quedado aislado y se hizo una calle. Entonces, supuestamente yo no había respetado el amparo, que era un asunto de un organismo que manejaba Santa Fe, que no recuerdo ahora su nombre, un organismo del gobierno. Pues como ese organismo del gobierno decidió hacer el camino, yo terminé como responsable. O sea, jalaron la responsabilidad. Tiene un nombre ese organismo que ya no está. Era un fideicomiso que manejaba todo lo de Santa Fe. Ya me voy a acordar. Bueno, el caso es que viene el desafuero y la alianza PRI-PAN y me desaforaron. Ya me voy a Copilco, desaforado. Y la gente se moviliza y me sacan adelante, me rescatan del pueblo con grandes manifestaciones. Y ya no les queda más que dar marcha atrás y regreso al gobierno. Pero en una de esas marchas, yo traía un problema en la pierna y una marcha, creo que fue desde Antropología, una marcha muy grande. Yo venía caminando, pero con mucho dolor en la pierna. Entonces llegamos al Zócalo y tenía que hablar. Entonces
con el dolor y llegando. Y me acuerdo que estaba Martí Batres como conductor del programa. Y le digo, Martí, dale tiempo, habla, ¿no? Para que yo me reponga y ya pueda yo hablar, porque no aguantaba el dolor. Era una bursitis, además, muy fuerte. Pero en eso volteo a ver y veo al licenciado Muñoz Ledo. Dices, no, pues aquí está la solución, porque Zócalo y el licenciado Muñoz Ledo, pues, ¿qué más? La gente va a estar a gusto, va a ser un buen discurso y me da tiempo que yo me recupere, ¿no? Entonces le digo a Martí, no, le dije a él, ¿quiere hablar, licenciado? Dice, sí quiero. Pues adelante. Entonces le digo a Martí, anuncia de que va a hablar el licenciado Muñoz Ledo. Pero la gente se había quedado con lo de la elección. Entonces cuando lo anuncian, una rechifla generalizada, ¿no? Porque se había pasado al PAN, o sea, o se había adherido a Fox. Pero yo ni siquiera lo percibí, nunca imaginé, porque si no, pues no le digo, ¿no? No lo hubiese yo dicho. Pero la gente no olvida. Esto es una lección para que no se menosprecie al pueblo, porque a veces se piensa, la gente no se entera o no sabe de esto. No, y eso fue hace 20 años. Imagínense cómo está ahora la gente. Si es el periodo de mayor politización en la historia de México, los últimos 6, 10 años. Entonces, es contestar de cómo el que aspira y juega sucio o actúa de manera ventajosa, o se quiere pasar de listo, no le ayuda. Se le revierte, tiene un efecto de boomerang. Entonces, hay que tener cuidado con los excesos y hay que aprender a autolimitarse y a respetar al pueblo. Entonces, ¿dónde está el compañero? Que te cambiaste. Sí, es esa la respuesta. ¿Mande? No, eso es un asunto judicial. Como yo creo que todos sabemos, ya va a iniciar el juicio a García Luna
en Nueva York en enero, y ese es un asunto que tiene que ver con la justicia en Estados Unidos. Son los abogados defensores de García Luna y quienes lo están acusando por parte de la Fiscalía de Estados Unidos. Ya existe un jurado y ya va a empezar el juicio. Pero eso no tiene que ver con nosotros, eso no es tema en la plática con el presidente Biden. Yo ya les he dicho a ustedes qué es lo que respetuosamente quiero tratarle. Aquí lo he dicho, lo resumo, es mayor integración económica de América del Norte y de toda América, de todo el continente, mayor integración en lo económico, en lo comercial, buscar la autosuficiencia, sustituir importaciones, más desarrollo para el continente americano. 2, un plan para combatir las desigualdades en América Latina y el Caribe. Algo parecido a lo que fue la Alianza para el Progreso en la época del presidente Kennedy, porque desde entonces no se ha hecho nada, hace medio siglo. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar el fenómeno migratorio si abandonamos el desarrollo en los países de América Latina y del Caribe? Esto debería aplicarse en todo el mundo, pero lo primero pues es lo que tiene que ver con nuestro continente. Y lo tercero es que ya no haya intervencionismo, que ya cambie la política. Monroe. Y que todos los países de América Latina y del Caribe y Estados Unidos y Canadá nos tratemos como aliados. Y que haya respeto a nuestra soberanía. Esos son los 3 temas. Él seguramente tiene cosas que tratar y nosotros vamos a estar muy atentos. Respetamos mucho al presidente Biden, pero la agenda nuestra es esa, básicamente. No sabemos. Yo lo que sí quiero es enviarle una carta antes de la reunión bilateral para que esto que estoy planteando, que lo estoy desarrollando, lo tenga antes del encuentro, porque si no, aunque desde luego que es muy importante conversar, además con un estadista, y van a salir cosas
buenas para nuestros pueblos. Pero si ya hay un documento previo, esto puede ayudar, ¿no?, a que tratemos más estos temas y que también pues el presidente Biden pueda preparar su agenda, lo que nos quiere plantear. Entonces sí quiero, como el día 2, enviarle un documento, o sea, previo, porque si no, lo que se hace en estos casos es que no siempre, pues, yo con el presidente Trump, incluso con el presidente Biden, he tenido acuerdos así, directos, y no nos dedicamos a firmar comunicados conjuntos, que es más que nada formalidad. No descarto los comunicados conjuntos, pero hay cuestiones esenciales que se tienen que tratar así, de manera directa. Entonces, se va a informar ampliamente, ¿sí?, sobre acuerdos, y es, yo considero, la posibilidad de iniciar una etapa nueva, no solo en la relación de Estados Unidos, Canadá y México, sino en la relación de todos los pueblos y gobiernos de nuestra América, del continente americano. ¿Habrá alguna mención respecto a la reunión que tuvo el presidente Biden con el presidente de Ucrania? No, eso tiene que ver con la independencia y con la soberanía de los pueblos. No, para nada. Cada país es libre y el gobierno es libre de tener relaciones con cualquier pueblo y con cualquier gobierno. Es parte de los principios de política exterior de nuestro país, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Nosotros no podemos decir a quién reciben y a quién no reciben. Eso no. Eso corresponde a la política soberana de Estados Unidos. Bueno, Cristian Bautista.